Bendiciones, amados hermanos, que sea la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con cada uno de ustedes. Dice el Señor en su palabra: conocerá la verdad y la verdad os hará libre. La libertad de la que habla el Señor, que obtenemos al conocer la palabra, al conocer la verdad. Cristo es la verdad, Cristo es la palabra. Y todo conocimiento es luz. Él también es la luz. El conocimiento de lo que es Él. Conocerá la verdad y la verdad os hará libre. Esa libertad es cuando usted conoce, cuando ya usted sabe quién es, cuando ya usted conoce quién es el que vive en usted, que fue aquel que hizo el óptimo sacrificio para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. Esa verdad que usted conoce y que le hace libre es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque una vez ya usted tiene el conocimiento pleno de la palabra, usted va a entender a qué libertad se refiere. Por ejemplo, usted es libre del desconocimiento, libre de la ignorancia, libre de la falta de aprovechamiento de sus bendiciones que el Señor le da a través de la palabra. Usted descubre que usted ha sido bendecido y tiene bendición no solo aquí, sino también en lugares celestiales. Y que como usted es un hijo de Dios y lo conoce a través de la palabra, usted es un heredero. Y como heredero tiene derecho a todo el bien de un padre que es rico, un padre que lo tiene todo, que es dueño de todo. Y por lo tanto, ya usted no va a tener la prisión de la necesidad, la prisión de la ignorancia, la prisión del desconocimiento y la prisión de no saber quién es usted. Cuando usted no sabe quién es usted, entonces usted vive como alguien que no tiene ni de dónde venir, ni para dónde ir. Y eso le da a usted esa libertad. Ahora ya usted conoce que es un hijo de Dios. Y nosotros, a través de este ministerio de la palabra, nos han enseñado y enseñamos que usted ha creído en nuestro Señor Jesucristo. Usted cree en Cristo. Usted sabe que Él es su Salvador. Usted es nuestro hermano. No importa a cuál iglesia usted vaya, no importa a qué religión usted practique, usted es nuestro hermano. ¿Por qué? Porque nosotros lo que buscamos y conocemos es que Cristo está en cada uno de lo que Él pone para que nosotros le prediquemos. Y por lo tanto los amamos y los bendecimos y los aceptamos. Tenemos amor, aceptación y perdón para cada uno y estamos conectados por un común denominador que se llama Cristo. Y por eso es que usted es nuestro hermano, y por eso que nosotros, nuestra hermana, y por eso que nosotros le damos esta clase y llevamos el evangelio, el conocimiento de la verdad que a usted y a mí nos hace libre. Reciban esta clase en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con nuestra amada hermana pastora Laura Sisa Luciano. Bendiciones, amada pastora, y que sea el Señor guiándote y bendiciéndote en estas clases. Amén, amén. Dios le bendiga abundantemente. Estamos más que agradecidos con el Señor porque nos da una vez más la oportunidad de hablar de su palabra, de que podamos ser ministrados, bendecidos y libertados, como predicaba anteriormente el pastor Huáscar, con la verdad de la palabra. Seguimos como cada semana hablando acerca de la sangre del Cordero, y para el día de hoy tenemos el tema el valor de la sangre. Salmo 36:9 nos dice: porque contigo está el manantial de la vida. ¿Dónde está la vida? De acuerdo a lo que dice la palabra, está en la sangre. La sangre fue derramada por Jesús para darnos vida. Por eso dice: en ti, Señor, está el manantial de la vida. Hay dos versículos clave que hablan o apoyan el valor que tiene la sangre derramada. Levítico 17:11 nos dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os le he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La vida humana está en la sangre. Cuando la Biblia dice que Cristo dio su vida por nosotros, en Mateo 10:45 y Juan 10:17, que hace esta declaración, que Él dio su vida por nosotros, quiere decir literalmente que Él derramó toda su sangre por nosotros. Recordemos que
En el antiguo pacto, Dios lo instituyó desde la caída del hombre en el huerto del Edén. Sacrificar un cordero, derramar su sangre para que esta sangre sirviera para expiar una vida por otras vidas. Cristo puso su vida, derramó su sangre por nuestra vida, para que nosotros tuviésemos vida. Si el valor de la sangre de la persona se mide por el valor de la vida, cuán incalculable es el valor de la sangre que Cristo derramó. El unigénito Hijo de Dios. El valor de la sangre de la persona se mide por el valor de la vida. Siempre decimos es que la vida humana tiene mucho valor. Entonces, derramar la sangre tiene un valor incalculable. Imagínense la sangre del Cordero de Dios. La propiciación por Israel, que se menciona en este versículo, no se logró solo con matar, con dar muerte al animal, sino que habla de un derramamiento de sangre, porque en la sangre está la vida. Entonces se tenía que derramar la sangre de este animal en el altar. No solamente era matar a este animal, a este cordero. En ninguna parte de las escrituras la palabra nos enseña a nosotros que somos salvos porque Cristo hizo una obra perfecta, dio un testimonio perfecto, fue un sacerdote ejemplar, fue un ministro ejemplar, fue un predicador ejemplar. No dice que fueron esas cosas las que hicieron que Él nos redimiera, sino que solamente por su sangre derramada en la cruz del Calvario es que nosotros entramos a la vida, una vida por otra vida. Aquí en Levíticos, que menciona un animal, se está refiriendo, representaba el sustituto sacrificar por el pueblo, por la culpa del pueblo. Entonces, el pueblo cometía un pecado, un animal tomaba el lugar del pueblo, era sacrificada esa vida para derramar esa sangre, y así que las personas que estaban bajo una sentencia de culpabilidad salieran inocentes. Así también Cristo es nuestro sustituto, quien se dio a sí mismo por nosotros. Nos lo declara Gálatas 2:20 y Tito 2:14. La sangre derramada de un animal inocente representaba que la sentencia justa de la ley se había justificado. La santidad de Dios se satisfizo y su justicia fue vindicada. Lo mismo es cierto en cuanto a la sangre derramada por Cristo, para que nosotros hoy tuviésemos vida. Él tomó nuestro lugar, Él nos justifica. Entonces, ya la justicia de Dios somos nosotros por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ya la sentencia de esa justa ley fue pagada por un cordero que tomó nuestro lugar. Y la otra cita la encontramos en Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. La sangre en la vena de Cristo no nos perdonó ni nos redimió. Solo fue la sangre derramada, dice este versículo. Porque según la ley, solo derramando la sangre hay remisión. Por eso Él tuvo que venir, tomar la forma humana, ir a la cruz del Calvario como el Cordero sustituto, para que fuésemos redimidos de nuestra culpa, de nuestros pecados. La sangre derramada del animal solamente podía proveer una cubierta para expiar para el pecado. Solamente la sangre de Cristo no solamente lo expía, lo cubre, sino que lo quita. La palabra dice que Él quitó toda sentencia, que Él quitó toda maldición y que ahora estamos justificados y santificados por esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Entonces, anteriormente en el antiguo pacto que estuvimos hablando desde la primera lección, era momentáneo. Cada año tenía que entrar el sacerdote al lugar santísimo a ofrecer la sangre, porque expiaba momentáneamente. Solo cuando vino el Hijo de Dios y derramó
toda su sangre, fue quitado el pecado de en medio, fue quitado el pecado de en medio de su pueblo y su pueblo recibe restauración, justificación, santificación y remisión de toda culpa. Hebreo 9:26 nos dice, de otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, lo que le explicaba anteriormente, que si hubiese sido como el sacrificio del pacto pasado, hubiese sido necesario que se presente cada vez a expiar los pecados. Pero dice que ahora en la consumación de los siglos, él presentó un solo sacrificio, una sola ofrenda, y que con esta hizo perfecto a los santificados, quitó el pecado de en medio. Pero ¿cuál es el contenido de la sangre de Cristo que le da ese valor? Dice que la vida en la sangre está, y esto se representa por una palabra que se llama Zoe. Todo lo que respira, todo lo que vive, posee el Zoe, el aliento de Dios, la vida de Dios. Pues es la energía vital que caracteriza a todo ser viviente, porque la vida, vuelvo y reitero lo que dice Levíticos 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo le he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Qué contiene la sangre? Tiene la vida de Dios. La sangre está representada por la vida de Dios, el soplo de Dios en la vida del hombre. Entonces, todo lo que respira y vive, ¿qué es lo que posee? El Zoe de Dios, la vida de Dios, el contenido espiritual de Dios. En la sangre también se encuentra la luz de Dios. En Juan 1:3-5 dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La vida de Dios es luz líquida que recorre por las venas de Jesús. Entonces, la sangre, en la sangre se encuentra, en la sangre de Jesús se encuentra la vida de Dios, la luz de Dios. Y esa luz es visible en el mundo espiritual y es también vista por el reino de las tinieblas y le temen. Porque ¿qué pasa cuando llega la luz? De acuerdo a lo que dice la palabra, que las tinieblas no pueden prevalecer. La luz en la sangre de Jesús es lo que transforma el ámbito espiritual y quita toda fuerza del enemigo. Llega la luz y la oscuridad, las tinieblas, tiene que desaparecer. Entonces, en su sangre hay luz, luz para llevarse toda oscuridad, toda tiniebla, toda fuerza del mal no puede con esta sangre. Dijimos, está la vida de Dios, está la luz de Dios, está el amor de Dios. Dios, dice la palabra, es amor. Y ese amor estaba contenido en la sangre del Padre, que entraría en el vientre de María al engendrar a su hijo. Jesús nació llevando la marca de ese amor que sobrepasa todo entendimiento. El amor que todo lo da sin reserva, un amor incondicional. Esta es la naturaleza del Padre, darse y dar desmedidamente. Encontrarse con el amor de Dios es la puerta a todo lo que Él es, a todo lo que Él posee. Por eso hablamos y lo importante de tomar y entender lo que Cristo hizo, el significado de esa sangre, todo el contenido, todo el valor que tiene para nuestra vida espiritual, para nuestro desarrollo espiritual. Entonces, el amor de Dios fue derramado cuando su Hijo
fue sacrificado. Fue por ti, fue por mí, para que hoy tuviésemos vida. Una vida, dice la palabra, la vida del justo por los injustos. El amor que lo da todo sin reserva. Esa es la naturaleza del amor de Dios. Entonces, en esta sangre está contenido el amor de Dios. Otro de los puntos importantes que le dan valor a esa sangre de Jesús es por su poder. Debido a que Jesús, el Cordero de Dios, un cordero sin mancha, sin contaminación, derramó su sangre por nosotros, nuestros pecados fueron perdonados. En la Biblia podemos ver la magnitud de este perdón y la eficacia de su sangre. Dios nos separa de nuestro pecado por una distancia incalculable. Podemos ver que dice Salmo 103:12. Tan lejos como está el oriente del occidente, así Él ha hecho alejar de nosotros nuestras transgresiones. Eso era el salmista tratando de utilizar esta figura para que podamos entender la magnitud, que es incalculable. No es que necesariamente la distancia literal del oriente y occidente esté lejos de nuestro pecado. Queriendo decir, es una distancia que no se puede calcular. En ese momento no se tenía todo el conocimiento científico y tecnológico para poder medir esa distancia como se tiene hoy. Pero el salmista en esos tiempos era algo súper grande, una distancia enorme que no se podía calcular. Y él por eso dice, tan lejos como está el oriente del occidente, así el Señor ha hecho alejar nuestras transgresiones. Dios separó totalmente nuestra vida de pecado para que vengamos a tener una vida con su luz, con su amor y su vida abundante. Dios no solamente nos perdona nuestros pecados, sino que también se olvida de ello. Hechos 8:12. ¿Por qué seré propicio a sus injusticias? Y nunca más me acordaré de sus pecados. Muchas veces somos nosotros los que vivimos recordando ese pasado, o el enemigo trae a nuestra memoria y nosotros le damos cabida, le damos una apertura para que venga y trabaje en nuestra mente con esos recuerdos de lo que sucedió en nuestro pasado con el pecado. Pero dice que Él lo perdona, lo envía a una distancia incalculable de nosotros, nos limpia de este pecado. Y no solamente eso, sino que no se queda diciéndote, ¿te acuerdas lo que hiciste? ¿Te acuerdas el tipo de persona que eres? Dios no es así. Dice que porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. O sea, yo seré propicio para qué? Para perdonar, para limpiar y para olvidar. Te limpia de todo pecado y lo pone a una distancia abismal y se olvida de ello. Dios no tiene la memoria. A veces nosotros somos los que traemos al recuerdo y queremos seguir rumiando todo el recuerdo de lo que hicimos y lo malo, y personas que se gozan y se alaban dando el testimonio de lo terrible que eran en el pasado. Y hoy lo único que nosotros tenemos que decir es que Dios es luz, es vida, es verdad, y que yo estoy justificada y estoy caminando en esa verdad, y que mi pasado fue borrado, fue quitado de en medio, fue anulado, y que ya Dios no se acuerda, Él no lo trae a memoria porque ya fue pago, Él no quiere cobrártelo nuevamente, ya Cristo lo pagó. Otro de los puntos que tiene el poder de la sangre, que nuestra conciencia es limpia a tal grado que podemos ser aquellos que sirven a Dios. Si usted entiende estas verdades, estos dos puntos anteriores, usted puede tener una conciencia limpia para servir a Dios. Cuanto más la sangre de Cristo, Hebreo 9:14 nos dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia
de obras muertas, para que podamos servir al Dios vivo. O sea, todas las cosas pasaron, dice, todas las cosas pasaron. Tu pecado, tu pasado fue borrado. Y aquí todo hecho nuevo para que sirva con una conciencia limpia. Dios está buscando, Dios quiere vasos útiles que lleven el mensaje de la verdad, el mensaje de la palabra. Pero si seguimos rumiando el pecado, rumiando el pasado, no quedamos sin llegar a ese nivel de desarrollo como Dios te quiere, para que sea un vaso para su honra y pueda ser portador de vida en tu mensaje, que es Cristo. La sangre tiene poder. Dice 1 Corintios 6:20, porque hemos sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Le pertenecemos. Dice que limpia nuestra conciencia y que como fuimos comprados por un precio que es incalculable, la sangre del unigénito Hijo de Dios. Dice que nosotros debemos glorificar a Dios, estar dispuesto a glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, que nuestros miembros estén ahora dedicados a la obra de Dios, a la obra de la luz, y no estar satisfaciendo los deseos y la obra de la carne. 1 Corintios 7:23 nos dice, por precio fuimos comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Ese precio es la sangre de Cristo, la misma que el apóstol Pedro llama preciosa sangre, para que entendamos lo que Jesucristo hizo. No se puede comparar con ninguna otra obra, con ninguna otra enseñanza que quiera. Dice, no vuelvan a ser esclavos de los hombres, de enseñanza que te ponen carga o que te ponen a que tiene que pagar un precio. Ya Jesús lo pagó. Fuiste comprado por un precio muy alto. No te hagas esclavo de los hombres. La sangre preciosa de Jesús nos libertó de todo yugo y nos da esa libertad. Conocer esa verdad, decía el pastor Huasca, nos da la libertad de vivir la vida en abundancia, de poder tomar decisiones para el reino, de poder caminar de acuerdo a los planes y la perfecta voluntad de Dios. Él nos dice que fuimos comprados, dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 1:18, fuimos comprados no por cosa corruptible como oro o plata, sino por la sangre preciosa de Jesucristo. Una sangre que tiene un alto valor. Si valoramos la vida de todo ser humano, aún la vida de todo ser vivo sobre la tierra, cuánto más valor tiene la sangre del Hijo de Dios. Otros factores o algunos de los tantos factores importantes de la sangre de Jesús es: somos redimidos y perdonados mediante la sangre, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gloria. Escucha que pone un nivel, según la riqueza de su gloria, es infinito. Es infinito. No se puede cortar, no se puede detener. Esta nos acerca al trono de Dios. Efesios 2:13 nos dice, pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otros tiempos estábamos lejos, ahora hemos sido hechos cercanos. Nos acercamos a Dios. Fuimos reconciliados. Antes estábamos lejos, andábamos muertos en delitos y pecados, pero dice la palabra que ahora, por lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario, hemos sido acercados a Dios. Estamos cerca del trono de Dios. Ya el velo se rompió y tenemos amplia entrada al trono de la gracia.
Somos lavados por la sangre de Cristo. Apocalipsis 7:14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí lo que quiero resaltar es la figura que da de que la sangre del Cordero nos blanquea, nos limpia, nos purifica. Somos lavados por su sangre. Somos limpiados de toda suciedad, de toda transgresión, de toda iniquidad. Hemos sido limpiados. Es la señal del pacto eterno entre Dios y los hombres. Por eso tiene un incalculable valor. La señal del pacto entre Dios y los hombres. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. No es un pacto que tiene corrupción, que va a terminar, que tiene caducidad. El pacto eterno. En Mateo 26:28, Jesús le dice a sus discípulos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Dice que cada vez que hagamos referencia a la sangre de Cristo, podamos entender la magnitud, la envergadura de lo que estamos invocando. Hemos sido comprados a precio de esa preciosa sangre. Por eso tenemos que amar y estar agradecidos eternamente por ese gran regalo que nos hizo Jesús, a representarnos, y se puso él como un sacrificio vivo ante el Padre, para que nosotros hoy estuviésemos reconciliados con él y así tener amplia entrada al trono de la gracia. No lo tomemos a la ligera. La sangre de Cristo tiene poder. Ha hecho cosas grandiosas y maravillosas en nuestras vidas y que nosotros debemos a cada instante reconocerle y agradecerle y dedicar nuestra vida, todo nuestro cuerpo, nuestros miembros, para engrandecer su obra y proclamar esta verdad. La sangre de Jesús no puede ser medida en peso, en dinero, en centavo, en dólares. Ninguna cantidad de sangre animal derramada podría ser remisión por nuestros pecados. De hecho, cuando se iba a santificar el templo que hizo el rey Salomón, fueron semanas de semana sacrificando y presentando el pueblo y presentando el templo y santificando el lugar. Fueron bueyes, fueron corderos, fueron miles de animales. Imagínense que toda la ciudad era como un río de sangre y no se podía ni siquiera contar. Entonces, lo que Jesús hizo no se puede ni siquiera comparar con lo que hizo el rey Salomón cuando estaba haciendo esa ceremonia, ese sacrificio para dedicar el templo y para que entrara en ese proceso de purificación para entrar al templo a adorar a Dios. Dice que el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, nos habla de un manantial abierto para la casa de David en Jerusalén para la purificación de la inmundicia. Zacarías 13:1. Dice que es un manantial abierto. Esa sangre sigue fluyendo, esa sangre sigue viva. Dice que es un manantial abierto para purificación del pecado y de la inmundicia. No tome a la ligera lo que Cristo hizo y esa sangre poderosa, y no esté retomando y volviendo a echarse la carga del pecado cuando dice que ese manantial que sigue fluyendo, que es una sangre incorruptible, inmancesible, que no caduca, te hace limpio, te hace santo y te justifica. En el día de la Pascua, el día del Pentecostés, el día de la expiación, literalmente fuera del tabernáculo,
del templo, habían ríos de sangre que corrían, la sangre de todos los animales que eran derramados en esta fiesta solemne. Era la santa convocaciones ordenada por parte de Dios para expiar el pecado. Así como en ese entonces se hacían estos sacrificios y la sangre fluía como río por los patios del templo, hoy sigue fluyendo en el altar de Dios como un manantial abierto, dice Zacarías. Un manantial abierto no cesa de fluir para extender misericordia, extender perdón, extender su gracia. En esa sangre que corría por los días, todos esos días fuera del campamento del pueblo de Israel, era un recordatorio de parte de Dios para su pueblo de que un día iba a abrir una fuente que iba a fluir para siempre a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Dios fue preparando a su pueblo para que pudieran acostumbrarse a ver este cuadro, esa sangre fluyendo, y donde a medida que fluye hay purificación, hay perdón de pecado, hay limpieza de toda inmundicia. Y eso es lo que nos dice hoy. La sangre es solamente una palabra que hasta nosotros le damos uso en fe. El ejército de Dios es como un impotente ejército hasta que aprende a usar esta arma poderosa. La sangre de Cristo tiene poder para que donde llegue esta sangre, donde fluye este manantial, dice la palabra que hay purificación y hay remisión. Dice la palabra de Dios, 2 Corintios 10:4. Nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Nuestra primera arma, la sangre del Cordero. La usamos en fe como un ejército que se alista para una batalla. Dice que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Dice que se usa también, habla de la palabra del Espíritu, habla de la palabra de verdad. Se usa esta arma para poder deshacer todas las obras de las tinieblas. La sangre de Jesús y su palabra. Esta arma es todopoderosa. La sangre del Cordero es un arma todopoderosa. La palabra de Jesús, que Él es la palabra, es un arma poderosa para deshacer y destruir toda fortaleza que se quiera levantar en el reino de las tinieblas. ¿Qué es lo que nosotros como creyentes debemos entender? Que la obra de la cruz es absoluta. Lo que Jesús hizo, lo hizo una vez y para siempre. Y no nos cansamos de repetir esto porque hemos sido enseñados en la religiosidad de que hay que estar cumpliendo ciertos requisitos, ciertos dogmas, ciertas enseñanzas, y hacer ciertos sacrificios para poder alcanzar su gracia. Y dice que no es por obra para que nadie se gloríe, que Él hizo una obra absoluta, una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Dios nos deja hoy la responsabilidad a nosotros de apropiarnos de lo que Cristo ya conquistó en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos que apropiarnos, declararlo en fe, de que Él ganó la victoria para dárnosla a nosotros y que yo tengo la victoria por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, no por mis méritos, sino por su sangre. Al mismo tiempo que nosotros podemos aclamar y honrar y alabar y cantar la sangre del Señor, confesamos y hablamos de esa sangre. Esa sangre habla por nosotros delante del Padre, delante del trono de la misericordia. Cuando nosotros aclamamos, la honramos, alabamos, cantamos, confesamos, esta misma sangre declara favor y misericordia ante el trono de Dios en favor nuestro.
Ella declara y establece sobre nosotros esa misericordia, ese perdón, esa sanidad, santidad, liberación, prosperidad, protección, júbilo y gozo. Por eso debemos apropiarnos y creerlo, interiorizarlo y declarar sobre nuestras vidas esa sangre poderosa. Como le decía anteriormente, cuando se habla en el Antiguo Testamento, cuando se hacía la Pascua, el valor de la sangre queda demostrado por esa enorme cantidad de animales que eran sacrificados en la Pascua. Era una fiesta donde cada familia tenía que llevar un carnero y sacrificarlo ante el altar. Esto nos dice que más de 200,000 carneros eran sacrificados cada 14 del mes de Nisan, cuando Dios estableció la fiesta de la Pascua, para celebrar la liberación y salvación del pueblo de Israel del yugo egipcio. Gracias a Dios que la iglesia hoy no tiene que estar sacrificando animales, igual que lo hacían los judíos en la antigüedad, porque Cristo es nuestra Pascua y ya fue sacrificado una vez y para siempre. Ya Dios no reclama ni cuenta con nosotros para que vayamos cada año a hacer una ceremonia, que vayamos a hacer una fiesta solemne para hacer un sacrificio, para quitar nuestros pecados, nuestras enfermedades. Ya Cristo ocupó nuestro lugar como nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar como nuestro Cordero Pascual. Es por esto que ahora nosotros aceptamos el sacrificio y ofrecemos su sangre por medio de la fe. Ninguna persona de los hijos de Dios del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, resolvió su problema de pecado, sino por medio de un sacrificio de sangre. Hoy también cada hijo de Dios solamente puede resolver su problema por medio de la sangre del Cordero. Poco después de su resurrección, el Señor se le apareció primero a María, y cuando ésta quiso abrazarle, como era la costumbre, Cristo le dijo: no me toques, pues aún no he subido al Padre. Estaba haciendo o mencionando esta figura que establece la ley. En la ley de Moisés, nadie podía tocar al sumo sacerdote justo antes de entrar al lugar santísimo a derramar la sangre de los animales. O sea, el sacerdote se tomaba un tiempo de purificación, de santificación, y cuando él iba con la sangre a ser derramada al altar, no podía entrar en contacto con ninguna persona ni podía hablar con nadie. En ese momento solamente estaba concentrando toda su atención y energía para ir a derramar la sangre que iba a expiar el pecado del pueblo. Por eso vemos a nuestro Cordero sacrificial, Jesús, nuestro Cordero de Pascua, que cuando resucita, él aún no había subido al Padre y no quiere tener contacto con ninguno de sus discípulos, de las personas que le seguía, que le buscaban. Entonces, por eso vemos que él dice: aún no he subido al Padre, aún esa sangre no había subido a ser derramada en el altar de la misericordia. Entonces, esto sucedía cada año con el sacerdote. No podía ser tocado por la gente ni por el pueblo, porque necesitaba ir al asiento de la misericordia a hacer el derramamiento. Era un lugar santísimo y no se podía contaminar. De la misma manera, nuestro gran sumo sacerdote no podía ser tocado ni podía conversar o tener algún tipo de contacto con las personas hasta que ascendiera al Padre, y así poder ofrecer su sacrificio santo, sin mancha, incorruptible, ante el trono de la gracia de Dios. Hebreos 9:12 nos dice: y no por sangre de machos cabríos, ni de borregos, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Lo que Jesús obtuvo para nosotros no es un perdón momentáneo, no es una redención para este tiempo, no es momentáneo, dice eterna redención, una vez y para siempre. De la forma que Cristo transportó su sangre desde el Calvario al cielo, las escrituras nos muestran que Cristo cumplió con toda la tipología terrenal, por lo tanto roció su propia sangre en el asiento de la misericordia,
el trono del Dios de los cielos. Su sangre fue aceptada por el Padre y ningún otro sacrificio hubiese sido aceptado por parte de Dios. Solamente la sangre preciosa de un cordero sin mancha, el cordero inmaculado. Ahora todos nosotros podemos entrar directamente y confiadamente al lugar santísimo, a la presencia de Dios cada vez que deseemos, sin tener que hacer ningún ritual especial. Ya Cristo pagó el precio, ya Él hizo el sacrificio. Cada vez que tenemos una necesidad, cualquier sea esa necesidad, cualquier sea la situación, podemos apelar a la sangre que nos da amplia entrada al trono de la gracia. Podemos entrar delante de su trono de amor. Todo esto por lo que Cristo hizo, que abrió el camino hacia el Padre. Solamente esa preciosa sangre lo podemos leer en Hebreos 10, 19, 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre, o sea, en plena confianza, en plena fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua purificada, el llamado que hace el escritor del libro de Hebreos, para que podamos entender la envergadura, la magnitud, la importancia, el valor de la sangre del Cordero, que no había esa apertura en la antigüedad para el que fuera al altar a buscar de Dios. Pero ahora el Cordero que tomó nuestro lugar nos hace apto y nos hace aceptados en el amado, y tenemos amplia entrada. Por eso dice, acerquémonos confiadamente, acerquémonos confiadamente. Ya Cristo nos da esa confianza. Acerquémonos con corazones sinceros, completamente convencidos, con la convicción por la fe de que hemos sido limpios, hemos sido purificados y podemos estar a rostro descubierto delante del Padre. Y que esa sangre tiene un incalculable valor y es la que nos hace aptos para estar ante el Padre. Dios le bendiga abundantemente y apropiese, declare esa sangre sobre su vida, sobre su familia, y vamos a vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Nuestro pastor Huáscar con nosotros. Bendiciones, amada Laura. Dios te bendiga grandemente. Podemos recibir como una gran enseñanza lo que nos enseña Mateo 26, 28, cuando nos dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, Cristo hablándole a los apóstoles, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La sangre del viejo pacto era corruptible y hacía su función de quitar el pecado, de cubrir el pecado, no de quitarlo, de cubrirlo por un tiempo, porque al año tenían que volver a hacer sacrificio nuevamente, puesto que esa sangre no cubría de manera eterna. La diferencia de esa sangre con la sangre de Cristo es que la sangre del nuevo pacto en Cristo Jesús es hecha una vez y para siempre. Y esa sangre que es imperecedera, es inmarcesible, que no se marchita, esa sangre aún está en el aire, aún está cubriendo a cada uno de los que han creído en Cristo. Cuando Dios nos ve, Él nos ve cubierto por esa sangre que no se corrompe y que es eterna. Esa sangre, la sangre del nuevo pacto, a través del cual nosotros estamos todos cubiertos. Dice, y es una sangre a la cual nosotros, como decía nuestra pastora Laura, podemos acudir para, de manera que a través de la sangre, conseguir todo lo que dice Cristo que la sangre nos da. Dice, cada vez que hagamos referencia a la sangre de Cristo, entendamos la envergadura de lo que estamos invocando. Hemos sido comprados a precio de esa preciosa sangre. Por eso tenemos
que amar y estar agradecidos eternamente por ese gran regalo que nos hizo Jesús. Al presentarse Él como sacrificio vivo ante el Padre para que nosotros fuésemos reconciliados con Él y así tener entrada ante el trono de la gracia, entrada a la presencia de Dios. La sangre de Cristo nos quitó todo pecado, todo. Él no dijo que uno, este o aquello, no, todo pecado. Y eso significa que dice la palabra que puso nuestras rebeliones, nuestro pecado, lo puso tan lejos como está el oriente del occidente. Y esto no es cuantitativo, no se puede contar, es cognoscitivo, está en el conocimiento, porque todo lo que saben, lo que es el oriente del occidente, sabe que esto significa que dice que no se pueden unir jamás. Los pecados de nosotros que teníamos antes de venir Cristo y hacer la remisión de pecado, no podemos jamás juntarnos con ellos. ¿Por qué? Porque están tan separados como está el oriente del occidente. ¿Y qué significa eso? Que el occidente y el oriente jamás podrán juntarse. Usted puede ir del oriente al occidente, pero estos puntos referenciales nunca jamás pueden juntarse el uno con el otro. Y a eso que se refiere cuando dice que nuestros pecados están tan lejos como están el oriente del occidente, no en términos cuantitativos que se pueda contar, sino en términos cognitivos del conocimiento, de que usted sepa que todos sus pecados fueron separados de usted y que usted no vuelve jamás a tener esa carga, porque Cristo hizo el trabajo de quitársela de en medio. Entre usted y el Padre ahora no hay absolutamente ninguna barrera. Ahora usted puede entrar a rostro descubierto ante el trono de la misericordia y encontrar oportuna gracia, oportuno socorro, porque la sangre de Cristo, que es su sello, con la cual usted está cubierto, y el Espíritu Santo que está sellado en usted, lo ha hecho a usted una propiedad, a usted y a mí, una propiedad exclusiva del que pagó un alto precio, que derramó toda su sangre por cada uno de nosotros. Una sangre que no era como la de los machos cabríos, de los animales que sacrificaban. Esta es una sangre inmarcesible, que no se corrompe, que no se marchita. Esta sangre es eterna y esa sangre es la que le cubre a usted, la que nos cubre a nosotros como creyentes, y es el poder que tiene vivo aquí representándonos a nosotros. Cuando Dios nos mira cubierto por esa sangre, y esa sangre es como el Señor nos da esa protección y nos tiene como su nación santa, como su linaje escogido. Y esa es la verdad de Dios. Están nuestras rebeliones, nuestros pecados. El Señor cuando nos mira, no nos mira como pecadores, nos mira como sus hijos amados. Y cuando nos ve con la sangre de su hijo, sabe que tenemos su ADN y que somos hijos. Y los hijos no son hijos para después no serlo, sino que somos hijos eternamente de nuestro Padre Dios. Somos hijos de Dios porque llevamos la sangre de nuestro Señor Jesucristo, quien en Él nos hizo hijos aceptos en el amado. Y esa es la verdad del Evangelio, esa es la verdad de la palabra, esa es la verdad con la cual nosotros hemos sido identificados ante Dios. Porque Él dice que a los que conoció, a esos justificó a través de esa sangre sacrosanta, esa sangre de su Hijo, el que se inmoló por cada uno de nosotros y derramó toda su sangre. Así es que el Señor nos ve en ese valor. Ese valor lo tiene usted, lo tengo yo. Nosotros lo sabemos, el enemigo lo sabe. Dios se lo ha dado y Él lo sabe porque Él es quien nos declara a sus hijos, sus santos. ¿Por qué somos santos? Porque Dios nos santificó en la palabra, en Cristo Jesús. Nos santificó y por lo tanto somos parte de la familia celestial, somos una nación santa. El Señor nos llama así y nosotros siempre en religiosidad empezamos a buscar cómo ayudar a Dios, lo que hizo el eunuco, que tocó el arca sin Dios pedirle ayuda y se fulminó. Dejemos de estar tratando de hacer métodos
de cómo Dios nos va a aceptar, porque nuestras obras son trapo de inmundicia. La obra de Cristo es la obra que prevalece, la que permanece y la que está representándonos a nosotros a la diestra del Padre. Esa es la verdad. La verdad del Evangelio es que nosotros somos lo que Dios dice de nosotros que nosotros somos. Y es que estamos en lugares celestiales sentados junto a Cristo Jesús. Somos una nación santa. El Evangelio es bueno, pero esa verdad que nos hace libre, el conocimiento de ella es lo que nos trae al reposo. Y Cristo es nuestro reposo. Bendiciones a los hermanos. Acuérdense que pueden ver esta clase en CISA La Verdad _ TV, nuestro canal de YouTube. Ahí pueden ver toda la clase desde el primer capítulo de la sangre, el primer capítulo de aprendiendo a perdonar como Dios perdona, desde el primer capítulo de permaneciendo en la palabra. Esas son clases que ya hemos dado, y la que estamos dando ahora de Hebreos y de la sangre. Pueden ver desde el principio ahí, cuando tengan su tiempo, y hacer de esta su escuela de la palabra, la que le trae el conocimiento tal como Dios nos lo sirve. Y sabemos que el Señor está bendiciendo a Laura. El Señor ministra en nuestra vida de una manera maravillosa, nos prospera, nos lleva por camino deleitoso en Él. Y sabemos que lo recibimos y que su presencia va con nosotros en cada paso que estamos. Nosotros no nos hemos constituido nosotros en maestros. El Señor nos ha constituido y nos llama que seamos quienes traigamos esta palabra que es luz, esta palabra que es verdad, esta palabra que es paz y abundancia en nuestras vidas, esta palabra que es Cristo y su sangre. Bendiciones, amados hermanos. Acuérdense que mañana a las 8 estaremos con nuestro estudio acerca del libro de los Hebreos. Dios le bendice, Laura. Dios te bendiga grandemente. A ti, a lo tuyo allá, que sea el Señor bendiciéndote siempre. Bendiciones.